Gracias, Ana Paula, por este boletín informativo. Y bueno, miren, el Congreso Nacional, señores, está discutiendo, analizando, estudiando el proyecto de ley de modificación del Código de Trabajo, la reforma laboral que tanto se ha mencionado. Y ahora los empresarios han ratificado su posición de que se oponen a esa reforma debido a que no se está tocando el llamado derecho de cesantía, que los empresarios afirman que les representa un costo laboral muy elevado. Algo que está en cuestionamiento. A veces uno se pregunta qué tanto insisten los empresarios con esa parte del código que se hace referencia a un costo laboral elevado, pero es un costo laboral con el que hemos vivido durante décadas y con ese derecho a cesantía y con ese código de trabajo, pues a los empresarios dominicanos se les ha ido muy bien, muy que bastante bien. Entonces vamos a ver qué dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y otras personalidades sobre esta posición del sector empresarial ante el conocimiento de la modificación del Código de Trabajo. Es difícil una reforma laboral sin que sea consensuada. Si este elemento no está consensuado, es difícil que una parte la pueda imponer. La responsabilidad va a recaer sobre los empresarios y sobre los partidos que traicionen el acuerdo tripartito a que se llegó. Nosotros como legisladores no vamos a apoyar que la cesantía sea excluida como un privilegio, una prerrogativa de los empleados dominicanos. Cualquier modificación que se haga no debe tocar la cesantía, porque es un derecho del trabajador. Si se mantiene el mismo modelo, las cosas no pueden variar, porque eso afectaría directamente a los trabajadores y entonces los burócratas y los mismos empresarios serían los únicos beneficiados. Yo he dicho aquí varias veces que la modificación al Código Laboral, esa propuesta que se estableció ahí al Código de Trabajo, que está en el Congreso Nacional, beneficia más a los empleadores que a los empleados. He dicho que no representa un perjuicio para los empleados, para los trabajadores, pero tampoco representa beneficios. A quien más beneficia al sector empleador. Esa propuesta de reforma laboral establece la flexibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con los horarios de trabajo. Eso implica que los empresarios van a ahorrarse un dinero en lo que tiene que ver con el pago de las llamadas, de las llamadas horas dobles en días feriados o en días no laborables, que en este caso es el día domingo. O sea, esa propuesta plantea que el domingo no será un día feriado o un día no laborable, sino que será un día cualquiera. De forma tal que entonces los empresarios pueden negociar con sus empleados la jornada de trabajo de 44 horas, pero utilizando cualquier otro día para compensar las 36 horas libres que le corresponde al trabajador, que no tiene que ser específicamente domingo y que si es domingo no tiene que ser, que si lo ponen a trabajar domingo entonces no tienen por qué pagarle una remuneración adicional con el argumento de que sea día feriado. ¿A quién beneficia eso? A los empleadores, no a los trabajadores. Esa propuesta también establece que las empresas que puedan justificar, que puedan demostrar que no cuentan con suficiente mano de obra dominicana como para garantizar el llamado 80-20, pues entonces tendrán el derecho de contratar a personal extranjero en una proporción mayor que el 20% que establece el código actualmente. ¿A quién beneficia eso? A los empleadores, no a los trabajadores. Entonces esas empresas de construcción principalmente y empresas del sector agrícola, pues van a poder utilizar mano de obra mayoritaria extranjera en detrimento de la mano de obra dominicana en caso de que demuestren, en teoría, que no cuentan con mano de obra dominicana suficiente como para garantizar el trabajo a realizar. Entonces, prácticamente se flexibiliza el llamado 80-20 que tiene que ver con el porcentaje de personal dominicano y personal extranjero. Esa reforma también establece una reestructuración de lo que tiene que ver con el Código de Trabajo y con los procedimientos para el establecimiento de demandas laborales. Se establece también la figura del llamado juez conciliador y se establece también cuerpos de conciliadores, representantes de los empleadores y representantes de los empleados en el Ministerio de Trabajo. Eso a quien beneficia también básicamente es a los empleadores más que a los empleados, aunque no perjudique a los empleados. Lo que quiero decir con esto es que el sector empresarial
está empecinado en insistir en que se toque el tema de la cesantía y pueden correr el riesgo entonces de que finalmente ese proyecto no se apruebe y que nos quedemos con el código que estamos. Y con el código que estamos, sin la aprobación de esa modificación que se está promoviendo, los más perjudicados van a ser los propios empleadores. A quien le conviene que se apruebe esa modificación al Código de Trabajo es al sector empresarial, mucho más que al sector laboral, porque repito, eso no beneficia en nada al sector laboral. Esa modificación deja al sector laboral tal como está en la actualidad. Ahora, el sector empresarial sí se beneficia y va a tener reducción de costos por otras vías diferentes al llamado derecho de cesantía. Entonces no insistan tanto porque si el presidente, que se vive echando para atrás a cada rato, cada vez que ve que hay un movimiento de oposición, de una vez dice que puso el oído en el corazón del pueblo y que entonces va a retirar el proyecto, como hizo con la reforma tributaria. Entonces, si insisten tanto con el asunto de la reforma laboral y de la cesantía, posiblemente el presidente diga, bueno, pues está bien, vamos a dejarlo así, entonces no modifiquemos nada. Y eso va a perjudicar al sector empresarial. Así que estén tranquilos, dejen que se apruebe esa reforma que les beneficia a ustedes y luego entonces buscan la manera de tocar el tema de la cesantía. Además, es como dice el doctor Milton Hernán Guevara, el expresidente del Tribunal Constitucional, que se lo ha dicho a los empresarios de manera frontal y es un experto en materia laboral, incluso fue de los que trabajó en la elaboración del Código de Trabajo que hoy tenemos. Milton Hernán Guevara les ha dicho a los empresarios, propongan algo, hagan una propuesta acabada de sustitución del derecho a la cesantía, pero una propuesta que sea una propuesta manejable, una propuesta que sea estudiable. Pero dicen, no, la cesantía nos perjudica. Bueno, ¿pero qué ustedes proponen? ¿Qué ustedes proponen como empresarios? Ese es el punto a tratar en este asunto.